En la historia de los imperios, de las corporaciones y de las empresas, siempre existen días extraordinarios, buenos, malos o históricos. Nosotros tenemos el nuestro. Fue un viernes. Y si hubiera sido de un color, habría sido negro. Un viernes negro. El 9 de mayo del 2017 sucedió algo espectacular en mi vida porque nace mi segundo hijo, mi pequeño Yamal. Y nace alrededor de un contexto que nunca antes había vivido, en donde estaba muy tranquilo, teníamos suficiente capital, suficiente dinero, suficientes recursos. Yo era empresario, era el presidente de un corporativo. Por primera vez tenemos un seguro de gastos médicos mayores y el dinero para cubrir lo necesario. Mi hijo nace en uno de los mejores hospitales de San Luis. Estoy en su parto. Rentamos una suite para que nos visite la familia y nos la pasamos de lujo. La verdad es que ya nos habíamos cambiado de oficina. Tenía todo un piso en el edificio M. Tenía 5 empresas trabajando para mí, mi dinero trabajando, muchos empleados, dinero en el banco, dinero en las empresas, dinero en mi cuenta, dinero en mi esposa. Mi hijo llegó y él, de una u otra forma, contrario a mi primera hija, contrario a mí, pues le tocó nacer en una cuna de oro en ese momento. Les platico este contexto porque tengo muy arraigado en la mente que alrededor de este suceso nace también una traición, que es como yo la catalogo, porque yo más o menos 2 semanas antes de que mi hijo nazca y una semana después prácticamente tomo vacaciones y me alejo del corporativo, dejando las cosas en manos de mis socios, en manos de Héctor el abogado, en manos de Alejandro, en manos de Reinaldo. Porque pues todo estaba tranquilo, todo operaba, todo funcionaba, había reglas claras, había directores, había directores generales de empresas, había dinero en las cuentas, había todo. Y yo me alejo porque quiero vivir mi paternidad y a mi pequeño hijo que viene de una forma distinta, no como la primera ocasión, en donde mi hija, bueno, ya nació en el materno infantil, en un hospital público, sin ninguna clase de beneficios, sin que yo estuviera presente, sin que yo la pudiera ver hasta que me la entregaron en el portal, como en los hospitales y en el servicio público. No, yo aquí quise, la fecha se programó con el ginecólogo, se programó fotografías, estuve dentro del parto, las flores, todo lo que conlleva una escena espectacular de bonanza en la llegada de un hijo en el mejor momento, ¿no? Yo joven, mi esposa joven, sanos, todo espectacular. Entonces me retiré un par de semanas antes y viví con plenitud la llegada de mi hijo. Llegó mi hijo, fueron mis socios al hospital, a la suite que rentábamos en el hospital, a conocerlo, a llevarle algo de regalos. Y me reintegré una semana después de que mi hijo nació. Mi hijo nació un martes. Yo me reintegraba el lunes anterior a ese. La realidad es que esos 15 días, esas 3 semanas, esos 20 y tantos días, fueron utilizados para fraguar un golpe interno en el corporativo por 2 de mis socios, que decidieron que no me necesitaban y que no tenían por qué compartir conmigo utilidades, dinero, y que podían arrebatarme la posición como principal de la empresa y quedársela y limitarme a ser accionista. Que durante estas 3 semanas se prepararon para darme la estocada y que estaban esperando
que naciera mi hijo y que pasaran algunos días para no ser tan cabrones y tan culeros, ¿no? Es la realidad. Yo recuerdo perfectamente, nace mi hijo, todo muy bonito, dan de alta a mi esposa al siguiente día, vamos a la casa, un niño sano, todo en orden. Y yo me presento sorpresivamente el sábado a la oficina. Me presento el sábado, aunque casi no iba los sábados, porque quiero saber cómo iban las cosas para el día lunes en el que yo regresara. Me presento, llego, saludo, voy a una reunión en la oficina de mi socio principal, el abogado. En ese momento yo era dueño del 45% de las acciones del corporativo, que el corporativo era dueño de una constructora, una inmobiliaria, una empresa de seguridad, un bufete de abogados y un despacho de contadores. Prácticamente 5 empresas, 130 empleados, no lo sé, tal vez 2 millones de pesos en ingresos mensuales, 3 millones de pesos en ingresos mensuales, no lo sé. Y me siento a platicar, llega el otro socio y nace una plática total y completamente incómoda, en donde yo me doy cuenta que me empiezan a emboscar, y desde su presuposición de que yo era ingenuo y de que me encontraba en un momento vulnerable, por así decirlo, me abordan y me dicen: oye Gabo, fíjate que queremos ver si podemos hacer un cambio de presidente. Alex y yo creemos que hay cosas que se pueden hacer mejor y que se deben de hacer diferentes, y estamos muy bien y hemos crecido mucho, pero pues yo creo que nos haría muy bien un cambio y innovación, y tú con tu hijo nuevo pues puedes tener más espacio, etcétera, cantidad de mamadas que utilizaron para poder justificar de forma linda y bonita que lo que estaban tratando de hacer era quitarme la presidencia para poder ejercer todas mis facultades y para poder eventualmente arrebatarme mi construcción, mi imperio. Esa es la realidad de las cosas. Yo había pasado por esto cientos de veces antes. Mi vida había estado llena de gandallas queriendo aplastarme y queriéndome arrebatar lo poco que había construido. Había estado llena de escenas grotescas en las que, a través de creer que yo era ingenuo o de que yo era ingenuo, a través de promesas y de espejos y de ilusiones, me hacían entregar por mi voluntad lo que me correspondía para después, ni con toda la fuerza del mundo, poder recuperarlo. Son escenas que están marcadas en mi piel. Son cicatrices que siento y que en ese momento todas me dieron la experiencia para poder manejar la escena. Porque la realidad es que yo me quedé callado un segundo y contesté: sí, creo que sí, fíjense. Yo creo que tienen razón. Estoy medio cansado. Va a ser extraordinario que yo entregue la presidencia mientras las cosas están bien, como los grandes, y que ustedes se hagan cargo y yo me enfoco en mis hijos. La realidad es que por dentro quería replicar la escena de la película de Click, ¿no? Donde los congela y los cachetea, pero por fuera era yo el personaje que tenía que ser. Pagué vendí el personaje que ellos querían, ¿no? Ellos querían tomarme por ingenuo, por joven, por inexperto, aprovecharse, y entonces yo les di lo que buscaban: que se sintieran tranquilos, que se sintieran cómodos. Les di la razón, les dije que estaba bien, les hice sentir confiados, porque la realidad es que no había margen de negociación. Era una emboscada, y en una emboscada
está listo para liquidarte. Cualquier cosa que yo dijera diferente, o cualquier cosa que yo quisiera negociar, o cualquier movimiento que yo quisiera hacer para recuperar posición, estoy seguro que lo tenían analizado y previsto, y que estaban listos para que, si no era por mi voluntad, arrebatarme por la fuerza de esa presidencia. Entonces, en ese punto, yo lo más inteligente que pude lograr fue hacerle sentir tranquilidad, seguridad y conseguir tiempo, porque el tiempo es el maestro de absolutamente todas las circunstancias, las negativas, las positivas, de todas las problemáticas. Conseguir tiempo para reorganizarme, para reanalizar, para retomar posición. Uno no negocia jamás cuando se encuentra en una posición de debilidad. Y cuando estás en una posición de debilidad, lo que haces es que suspendes, alargas. Y eso es lo que yo hice. Yo les dije, ¿sabes qué? No seas malito, ya me voy, me está esperando mi esposa, nos vemos el lunes y solamente quiero pedirles que me apoyen, ¿no? Quiero entregar bien y hacer una lista y hacer un acta de entrega. Entonces, pues esto no urge, ¿no? Lo podemos hacer en unos 8 días. No, bueno, nosotros queríamos hacerlo el lunes, pero no hay problema. Aceptaron, porque la condescendencia de los carroñeros cuando estás a punto de morir es total. Es como los buitres que no se atreven a dar el último golpe, mejor esperan que te mueran cuando están seguros de que la presa ya no se va a ir, no se desgastan. Entonces les dije, yo quiero convocar a la asamblea, déjame yo la convoco para yo ser quien convoque, para hacer el cambio de presidente, y es más, me gustaría que me ayuden, y el siguiente viernes hacemos la asamblea y les entrego, y hacer un pequeño eventito el sábado y de agradecimiento y tal. Y no te preocupes, Gabo, lo que quieras, lo que necesites. Me estaba yo enfrentando de una o de otra forma a un abogado especialista, el titular de un bufete, mi socio, claro, mi amigo, suponía yo. Me estaba yo enfrentando también a alguien que nació en cuna de oro, que conocía, que tenía relaciones, que tenía amigos, que de una u otra forma había sido mi mayor arma, pero que hoy estaba apuntando hacia mí. Entonces me retiré y no perdí un segundo para preparar la ofensiva. Esa es la realidad. Mientras ellos pensaban una cosa, yo lo que realicé fue ir y fue analizar todos los documentos, los papeles, hacer inteligencia, recuperar y recopilar información, y me di cuenta de muchas cosas. Esas 3 semanas que yo no estuve fueron utilizadas para preparar este momento, para hacer cambios en contratos, para hacer cambios en estructura corporativa, para hacer cambios en gabinete, para prepararse, para quitármelo por la fuerza si yo me resistía. Pero como me di cuenta, seguí con el cuento de que iba yo a entregar, y a través de las demás personas y empleados tomé acciones para que fuera encaminado a que todo se viera como que iba yo a entregar. Recurrí a una de las personas que menos pensé que iba yo a recurrir. Recurrí con papá, porque de una u otra forma pues no deja de ser mi papá, no deja de ser empresario. Él me podía dar consejo, y la realidad es que en medio de tal traición y en medio de semejante acontecimiento yo no sentía seguridad y confianza de nadie más que al menos de él, que con todo y lo malo que pareciera siempre me ha querido y siempre me ha apoyado y siempre me ha reconocido y respaldado. Y aún y con todos los sucesos, aún así yo siempre le he tenido mi lugar y él el mío, porque somos sangre de la propia sangre, carne de la propia carne. Al final de las cuentas, seamos como seamos, siempre vamos a ser padre e hijo, y sí, se redimió de una o de otra forma. Hizo algo extraordinario, porque fuimos con uno de sus mejores amigos, que es un notario, que fue quien constituyó mis empresas. Revisamos hasta el fondo de los documentos. Me preparé como te preparas para una guerra de titanes.